En el seguro de hogar, muchas veces cuando comentamos que por un precio determinado somos capaces de tener cubierto todo, o cuando cambiamos de seguro para reducir el precio del mismo, podemos encontrarnos con diferentes situaciones de coberturas y niveles de protección. Por eso, en esta unidad lo que vamos a ver son aquellas coberturas fundamentales, las básicas, las más importantes cuando contratamos un seguro de hogar, aquellas que por otro lado son las más frecuentes que podemos encontrar. Haremos alguna referencia a los diferentes límites que pueden existir en el aseguramiento, aquellas coberturas opcionales que no siempre están presentes pero que puede ser de interés el poder incluirlas, y otras ventajas accesorias que no son propias como tal de la propia actividad o de los propios riesgos inherentes a la vivienda, sin embargo que pueden ser de interés para los propietarios o para aquellas personas que contratan este seguro. En definitiva, las coberturas principales pues básicamente son el incendio y la explosión, aquellos daños que pueden ocasionar pues un gran quebranto económico al titular del seguro en caso de producirse, y lo que estamos garantizando son los riesgos que se deriven de hechos fortuitos, accidentales o incluso por una negligencia, un descuido que fortuitamente el asegurado o alguno de los miembros de la unidad familiar pueden producir un daño derivado pues simplemente a lo mejor de dejar un cigarrillo mal apagado y que se genere un incendio en toda la vivienda. Sin embargo, no estaremos cubriendo hechos derivados de la propia instalación y que se deriven de una falta de mantenimiento de la misma. Es decir, si la instalación eléctrica, por ejemplo, pues no cumple las revisiones adecuadas o tiene un mal estado de conservación y derivado de la misma se produjera un cortocircuito que genera un incendio, si el asegurador, al observar las circunstancias del siniestro, pudiese interpretar que las consecuencias del mismo fueron originadas por este estado de mal conservación y falta de mantenimiento del mismo, pues es factible que el seguro no cubriera y no se alcanzara la indemnización que nosotros teníamos prevista. Por otro lado, es importante también revisar los capitales que sean adecuados para que en caso de producirse un daño, que en estos riesgos siempre suele presentarse pues por circunstancias que terminan en graves daños, pues lógicamente sea suficiente el capital para atender los daños que se hayan producido. De forma añadida, complementaria a las coberturas básicas, están los riesgos extensivos. En el seguro de hogar lo que incluimos principalmente son los hechos derivados de actos vandálicos. Aquí tener en cuenta que se incluyen los actos vandálicos externos y no de, por ejemplo, los derivados de un propio inquilino que el propietario de la vivienda, como comentábamos en la unidad anterior, pudiesen surgir. Esto es necesario que tenga una cobertura específica. Los vandálicos vienen derivados de personas externas que por un mal momento pues pueden originar pues un quebranto en el patrimonio, daños al continente de la vivienda o a su estructura, y que por tanto genere pues ese perjuicio económico que el seguro va a compensar. Normalmente están excluidos de estos hechos las pinturas, pero sí otros daños que puedan surgir al continente asegurado. También se incluyen las inundaciones, impacto de vehículos, caída de aeronaves, los fenómenos meteorológicos siempre que se cumpla con una cierta intensidad de lluvia y viento. Si no se alcanza esa intensidad, se considera de que si se produce un daño en la vivienda viene derivado de una falta de mantenimiento, pero si supera una intensidad, por lo general la lluvia suele ser superior a 40 litros en metro cuadrado y hora, es lo que se considera como regla para que superándolo en esa intensidad sí se haga cargo el seguro de los daños. El viento puede haber más diferencias en cuanto a que se supere una intensidad menor o superior. Lo normal es que sea a partir de 70, aunque frecuentemente sean 80 km por hora y en algunos casos 96 km por hora. Si no se alcanzase esta intensidad de viento y se generase un daño en el continente, no se protegerían estos daños, y sí en todos los casos en que superásemos esta intensidad. Por otro lado, están los riesgos extraordinarios, que los atiende el Consorcio de Compensación de Seguros, y estamos ante hechos de la naturaleza de un terremoto, maremoto, una riada, una inundación y el viento cuando supere por su intensidad los 120 km por hora. Por tanto, el derivado del viento, si la intensidad es leve y no alcanza los 70, 80, 96 km por hora, el seguro, según sus limitaciones, no lo cubriría. Si lo supera, sí, y cuando fuese a partir de 120 km por hora, también ya en este caso sería el Consorcio de Compensación de Seguros. Otros perjuicios que cubre también de forma complementaria serían los gastos de bomberos, honorarios profesionales, incluso bienes temporalmente desplazados que de la vivienda asegurada desplazáramos a una vivienda secundaria o a un lugar de alquiler donde temporalmente tuviésemos
nuestros bienes desplazados. En este caso estarían cubiertos también por las mismas coberturas del seguro de hogar, pero habría que revisar hasta qué límites, dado que en estas circunstancias el seguro solo sería cargo hasta un cierto límite. Coberturas frecuentes que podemos encontrar, además del incendio, explosión y los riesgos extensivos, pues daños en aparatos eléctricos, que por una sobretensión, caída de rayo o un cortocircuito se genere un fallo en el aparato eléctrico y suponga su reparación o restitución. Aquí conviene revisar, por un lado, el límite económico, si está cubierto hasta una cuantía determinada, 600 euros, 1000 euros, 2000 euros o hasta el 100% del capital de contenido, y además revisar, como a veces ocurre muy frecuentemente en algunos seguros, si los aparatos eléctricos están cubiertos hasta un cierto límite de antigüedad, es decir, hasta 6 años, 8 años o 10 años, pero si superan en la antigüedad este límite ya no sería cargo del seguro, conviene revisar. Robo, expoliación y hurto, se dan las tres coberturas, aunque conviene revisar si las tres están cubiertas. El robo, como creo que ya hemos comentado en unidades anteriores, es cuando se produce un daño sobre las cosas, la expoliación, una intimidación o violencia sobre las personas, y el hurto, cuando limpiamente pues alguien entra en la vivienda y sin dejar o producir daño sobre los bienes, sustrae todo aquello que considera que le da tiempo que puede del interior de la vivienda. En ocasiones lo que no está cubierto es el hurto o está con unas limitaciones, conviene revisarlo. Por otro lado, también es conveniente revisar el nivel de protección del atraco fuera de la vivienda, según el tipo de seguro y el nivel de coste que pueda tener o de protección ligado con el coste, pues qué nivel de protección puede tener el atraco fuera de la vivienda. En algunas ocasiones no se cubre o el límite es inferior según el nivel de protección que tengamos de seguro. Además, también es necesario revisar, además de los límites de cobertura de hurto, que a veces está excluido o a veces tiene una limitación de 2.000, 3.000 euros, aunque también es posible que según el nivel de protección alcancemos hasta el 100% de los bienes. Y además también, por otro lado, pues valorar bien si el seguro está cubriendo las joyas y objetos de valor especial. Muchas veces está excluido o limitada la cobertura hasta una cierta cuantía económica o un porcentaje del contenido asegurado, pero es posible asegurarlo o aumentar el límite siempre y cuando contratemos opcionalmente la garantía complementaria de robo para estos tipos de bienes. Por tanto, es necesario revisarlo. También se cubre, lógicamente, además de la sustracción de los bienes, los daños que se puedan producir al continente, a la puerta de acceso a la vivienda, las ventanas, en fin, etcétera. Daños que con ocasión del robo se puedan producir en el inmueble. Por otro lado, también es muy importante la cobertura infrecuente de la responsabilidad civil. Se cubre hasta la suma asegurada los daños que podamos ocasionar a un tercero, bien otra vivienda colindante o un tercero, pues simplemente un peatón que circule por la calle, que se nos caiga un elemento de la vivienda o simplemente pues una maceta que está mal colocada en la repisa de la ventana y produzcamos un daño bien material a un coche que está aparcado o una persona que circule o que camine próximo a la vivienda. Se cubren también los daños no solo derivados del propio inmueble, sino fuera de la vivienda, pues nuestros hijos jugando en la calle, nosotros mismos pues visitando un comercio y que produzcamos fortuitamente pues un accidente al tropezar con un objeto y que lo rompemos, etcétera. En definitiva, son aspectos de la vida cotidiana que se cubren y hay que revisar bien porque la responsabilidad civil, cuando se aseguramos el continente, se incluye automáticamente la responsabilidad civil inmobiliaria y la responsabilidad civil familiar muchas veces queda ligada exclusivamente a contratar también el contenido. Si no tenemos el contenido incorporado en el seguro, tendríamos la cobertura de la responsabilidad familiar. Conviene revisar. Por otro lado, también es necesario valorar, y muchas veces difiere la cantidad de responsabilidad civil de suma asegurada en función del tipo de seguro. Lo más frecuente es que ya ahora mismo se contrate con 300.000 euros de capital, pero puede ser inferior, y no cabe duda que cuando se producen daños a terceros, si son por pequeñas circunstancias fortuitas, pues no suelen generar importante valor de daños, pero si es derivado de un incendio, una inundación o una explosión, sí podría tener una gran repercusión y lógicamente es importante revisar que el límite sea lo mayor posible. No tanto sube el precio del seguro cuanto más elevemos la suma asegurada, aunque es cierto que las compañías aseguradoras, quizás más allá de 300.000 euros, no es habitual que se contrate cobertura, pero en función de las circunstancias que nosotros valoremos, consultarlo, porque dependiendo del tipo de siniestro, la responsabilidad civil puede adquirir en nuestro patrimonio un gran perjuicio si no tenemos la cobertura adecuada.
Valorar también, además, la responsabilidad civil de perros peligrosos, que exige, dependiendo de la tenencia de estos animales, pues la exigencia de una cobertura específica, y el seguro lo cubre siempre y cuando no sean peligrosos, con lo cual habría que revisar bien las circunstancias de cobertura del seguro y las circunstancias del posible perro que tengamos según la raza y características en la vivienda. Por otro lado, también los hijos están cubiertos dentro de la unidad familiar de cara a la responsabilidad civil. Sin embargo, se suele limitar una edad determinada y se considera que a partir de los 21 o 25 años o bien ya se han independizado o ya necesitarían una cobertura específica. Por tanto, revisar también dentro de cada cobertura del seguro, en cuanto a los hijos y la responsabilidad civil, qué posibles limitaciones existen. Las roturas pues son todos aquellos elementos propios de la vivienda específicamente delimitados para cubrirlos en caso de que accidentalmente se produzca una rotura. Principalmente lo que estamos considerando son la loza sanitaria, la placa vitrocerámica, los cristales de fachadas, ventanas y además también de las puertas interiores o de los espejos que estén en la vivienda, pero siempre y cuando cumplan unos ciertos requisitos y por tanto conviene revisarlo. Los elementos móviles no están cubiertos, las portalámparas, bombillas no están cubiertas. Sin embargo, sí estaría cubierto pues las encimeras de granito y mármol y, como hemos dicho antes, la placa vitrocerámica y la loza sanitaria. Es importante valorar el límite asegurado, si existe una cuantía económica determinada o es hasta el 100% del continente y o contenido, y además también valorar cómo las encimeras están consideradas, teniendo en cuenta que lo normal es que si están encastradas en la pared correspondan al continente, y si descansan sobre los muebles sería contenido. Lo normal es que esté cubierto las dos situaciones dentro del seguro, pero podría ocurrir que alguien no tuviera en el seguro el contenido incorporado y sí el continente, y considerase que la encimera estuviese cubierta, pero no lo estará si forma parte del contenido por simplemente descansar sobre los muebles. Y en la situación contraria igual, podríamos considerar que es contenido porque es un mueble de cocina, sin embargo el estar encastrado se consideraría continente, y si no tuviésemos el continente asegurado simplemente porque aseguramos el contenido en complemento al seguro comunitario y no tener cobertura propia de continente, no tendríamos cobertura por este daño. Por tanto, es necesario revisar tanto la forma de aseguramiento como las características del seguro que contratamos para ajustarlo lo máximo posible a nuestras necesidades de protección y evitar disgustos con el tiempo, viendo de que alguna de estas situaciones se puedan producir y no estar cubiertas. Los daños estéticos pretenden compensar en la vivienda aquellos daños que no solamente teniendo cobertura por el seguro se repare, y lógicamente pues si hay que abrir una pared o levantar un suelo por una tubería que ha producido una rotura y un daño por agua, lógicamente el seguro va, simplemente si no tuviésemos esta cobertura de daños estéticos, cerraríamos tal como hemos abierto, cubriendo la zona afectada. Si no tenemos azulejos o baldosas exactamente iguales que al conjunto del habitáculo, lógicamente va a quedar un daño estético, dado que al igualarlo va a ser difícil encontrar el mismo elemento, y por tanto necesitaremos una cobertura adicional. Esta cobertura de daños estéticos lo que permite es igualar el conjunto de la zona afectada, y por tanto si es necesario levantar más baldosas y sustituirlas todas hasta donde llegue el límite de contratación, el seguro se va a acercar. Es necesario revisar el límite. Puede ocurrir que según el tipo de seguro, porque estemos de los de bajo coste con precio reducido, aunque tengamos la cobertura, la cuantía no sea excesiva, por ejemplo 600 euros, 1000 euros, y por tanto pues no llegaría a compensar a lo mejor todo el daño en caso de necesitar hacer uso de esta cobertura. Por tanto, es conveniente revisarlo. En otros seguros de mayor coste, efectivamente se suele tener un límite superior, por encima de 1.800 euros, 2.400 o 3.000 euros, que ya permitiría, pues sí, con mayor precisión, en caso de ser preciso, igualar de una forma más efectiva todo el conjunto del habitáculo y no solamente la zona afectada. Otra cobertura importante son los daños por agua. Los daños por agua derivados de roturas y causas fortuitas y accidentales. No se cubren las filtraciones ni la falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento, por ejemplo, derivado del mal sellado de una bañera, pues se produciría una filtración de agua que de afectar
tercero colindante o un piso inferior sí estaría cubierto por la responsabilidad civil, pero los daños propios a nosotros mismos por esa filtración que afectase a una habitación colindante o al pasillo o a un dormitorio y que levantase el suelo del parqué, dado que ha sido derivado no de una rotura accidental, sino de una falta de mantenimiento por el mal sellado de las juntas de la bañera, eso no produciría la indemnización. Por tanto, es necesario saber cómo en cada seguro la amplitud que tenemos dentro de la cobertura. Los daños fundamentales que están cubiertos son las roturas y hechos accidentales, la omisión del cierre de grifos o incluso el escape accidental de agua de un aparato electrodoméstico, que tanto puede afectar al contenido, los muebles, como al continente. Escapa el agua de una lavadora, levanta el suelo del parqué de una importante zona de la vivienda, el seguro lo cubriría, pero siempre y cuando tengamos el continente asegurado. De no tenerlo, tendríamos un problema. Como recordaréis, en unidades anteriores comentábamos que para la comunidad de propietarios sería bueno complementar la cobertura por ciertos riesgos que no están cubiertos, y este sería uno de los casos. También la asistencia hogar es una cobertura frecuente. Hay que recordar que la obligación de la aseguradora es indemnizar, no reparar, pero en muchas ocasiones es más fácil y sobre todo tranquilizador para el asegurado no discutir en cuanto al coste real de una reparación, sino obtener ya directamente la misma. En algunas ocasiones, y dependiendo del tipo de siniestro, la compañía aseguradora valora los daños de una manera determinada, pero cuando el asegurado a lo mejor quiere reparar esos daños, ve que le cuesta trabajo alcanzar un presupuesto que siempre es superior a lo que el asegurador le ha ofrecido como indemnización, y por tanto en muchas ocasiones casi ya se prefiere no la indemnización directa, sino que la aseguradora por sus propios medios repare. Por tanto, es una opción que se maneja cada vez más, la reparación y no la indemnización, aunque lo que es necesario saber que la obligación que tiene la aseguradora no es reparar sino indemnizar, y el asegurado por tanto pues accede a esa situación. De forma complementaria, la asistencia hogar da otros servicios, pues de acceso a servicios de urgencia con unas condiciones ventajosas, sobre todo de cara a un fontanero, un cerrajero o un electricista, y además con un menor coste de la mano de obra, o incluso en ocasiones con no cobrar el desplazamiento de estos profesionales. Además también se puede acceder a estos profesionales para servicios de mantenimiento. Necesitamos un fontanero para cambiar las llaves de paso, para cambiar los grifos, y realmente pues es un puro mantenimiento, pero no sabemos a quién dirigirnos. La compañía aseguradora nos puede proporcionar una tarifa quizás más económica de la que pudiésemos encontrar por nuestros propios medios, dependiendo lógicamente de nuestra capacidad o de nuestra relación con estos profesionales. Revisar posibles ventajas en no cobrar el desplazamiento, servicios de cerrajería, pero que tienen que ser facilitados por el propio servicio de asistencia. No serviría que llamásemos a cualquier cerrajero por nuestra cuenta y luego que el seguro nos beneficiase, dado que no nos hemos hecho uso de su propio servicio de asistencia. Luego es importante ver todas las ventajas que el seguro otorga, pero para seguir las reglas perfectamente y poder sacar provecho a todas estas situaciones. Coberturas opcionales: el deterioro de alimentos, aquellos bienes que tenemos almacenados en aparatos frigoríficos, pues un simple fin de semana nos vamos de viaje de corta duración, sin embargo surge pues un contratiempo y salta el automático de la vivienda, bien por un cortocircuito, bien por un sobrecalentamiento, una sobretensión, etcétera, y ha quedado sin alimentación durante todo el fin de semana el aparato. Realmente el seguro cubriría estos daños siempre que se supere un mínimo de horas determinadas en el contrato de continuidad en esa falta de suministro, y aquí lo importante es revisar tanto la cobertura en sí misma que la tengamos como el límite de indemnización. Por otro lado, en la cobertura también tenemos la de todo daño material. Es una cobertura de importante interés en el sentido de que cubre todos aquellos hechos accidentales que no estén cubiertos por otro tipo de cobertura, principalmente. Imaginaos, pues no sé, un ordenador que estamos trabajando con él, estamos con una bebida cercano al mismo y se nos cae la bebida sobre las teclas, se estropea el ordenador y accidentalmente ha sido por un hecho fortuito que aparentemente consideraríamos que no estuviese cubierto. Todo daño material le daría cobertura, al igual que si simplemente el televisor lo estamos cambiando de sitio y por un descuido se nos cae accidentalmente. Aquí lo importante es revisar el límite de indemnización. Suele existir una franquicia que puede ser absoluta o relativa.
de forma que si no se alcanza esa franquicia, por ejemplo de 100 euros, pues si el valor del daño no lo supera, el seguro no se hace cargo y solamente sería cargo si supera esa cuantía. Aquí, si es una franquicia absoluta, la compañía aseguradora solo pagará lo que exceda de los 100 euros. Si el daño que se produce es de 150, pagará 50, pero cuando la franquicia es relativa, la aseguradora pagará todo. Esto también es importante para diferenciar estas garantías de diferentes compañías o seguros que tengamos, para valorar si nos está cubriendo como franquicia absoluta y relativa, dado que en este caso la relativa lógicamente nos va a aportar una mayor indemnización. Si son 120 euros, con la absoluta solo nos pagan 20 de reparación, mientras que con la relativa nos van a pagar 120. Es la línea que se marca la franquicia para ver si se tiene derecho o no a la cobertura de todo daño material, y en uno u otro caso, en uno se paga la diferencia y en el otro se paga todo. Otra cobertura importante que ya comentamos realmente dentro de las coberturas más frecuentes es la de robo de joyas y objetos de valor especial. Normalmente se pueden incluir en algunos seguros de forma automática con el precio habitual hasta un límite del capital de contenido, pero si necesitamos más cobertura, pues sí necesitaremos hacerlo expresamente y declararlo a la compañía aseguradora. Aquí es necesario revisar el límite de cobertura automática que existe en el seguro, y además si la compañía nos puede exigir o no determinadas medidas de protección, en tanto en cuanto tengamos caja fuerte, medidas de alarma, puerta de seguridad, etcétera, que en ocasiones es necesario para poder aumentar o para poder contratar esta cobertura. Otras ventajas del seguro pues no vienen tanto relacionadas directamente con la propia vivienda, sino con actividades de la misma. Por ejemplo, bonificación por siniestralidad, que algunos seguros, si superado un tiempo determinado no se ha producido ningún siniestro, bonifican un porcentaje de reducción del coste del seguro en la unidad siguiente. El bricobar, que es para tareas de reparaciones, de mantenimiento, colgar cuadros, montar muebles, desmontar muebles, en fin, actividades propias de bricolaje casero, que no todas las personas tenemos esa capacidad de hacer por nosotros mismos, pues el seguro últimamente genera esta posibilidad con 2 o 3 servicios a lo largo del año gratuitos de 1, 2 o 3 horas, en la cual un profesional viene a nuestro domicilio para realizar estas tareas. Por tanto, también es una incorporación novedosa y de interés, que supone un ahorro de costes cuando la persona tuviese que contratar a un profesional para que hiciese estas tareas, y el seguro se lo puede facilitar gratuito dentro de estas limitaciones. Además, también se pueden cubrir accidentes dentro y fuera del hogar, hasta el capital contratado de contenido, si se produce un fallecimiento del asegurado de los miembros de su unidad familiar dentro de la vivienda de forma accidental o fuera de la vivienda en un radio de acción determinado, el seguro pagará un capital de muerte o invalidez si se producen estas situaciones por un hecho accidental. También existe la teleasistencia informática. En ocasiones pues nos quedamos con el ordenador sin el servicio que pretendemos, o surge un fallo determinado que no somos capaces de arreglar, pues o bien llevamos el ordenador a un profesional que nos puede cobrar por esta reparación, o si no, el seguro puede hacerse cargo conectándonos por internet con unos profesionales a los cuales le damos acceso de forma remota a nuestro propio ordenador, revisan sus componentes, revisan todo aquello que esté relacionado con el problema que tenemos en el mismo, y en muchas ocasiones ya sirve para solucionarse. Por tanto, de una forma gratuita, el seguro puede facilitar este servicio, que puede ser muy útil, sobre todo en aquellos casos que, no siendo graves, pueden tener una solución fácil y no es necesario llevarlo a reparar. Nos ahorramos el coste de una reparación que podría tener un coste importante, pero que estos profesionales nos lo pueden solucionar, y nosotros mismos lo hubiéramos hecho si tuviésemos ese conocimiento específico, que aun siendo usuarios avezados del ordenador, no siempre somos capaces en estos pequeños contratiempos informáticos. Además, también asistencia en viaje, que aunque va ligada a muchos seguros, pero por duraciones determinadas y hasta unos ciertos límites, pues el seguro nos cubre pues los desplazamientos que realicemos por cualquier medio de transporte, y cuando estemos en el extranjero pues incluso alcanza pues a los gastos de médicos y sanitarios que resulten estando en esta situación de viaje en el extranjero. Por tanto, el seguro, cuando llegamos a nuestro domicilio habitual, con las facturas que tengamos y justificando, pues nos reembolsará estos gastos hasta el límite que tengamos de cobertura en el seguro. También lleva consigo pues la repatriación de heridos enfermos y otras coberturas importantes ligadas a la asistencia en viaje. Son coberturas gratuitas, hacen un poco más extensa la protección
del seguro de hogar no son propiamente, lógicamente, las propias coberturas que buscamos en el seguro de la vivienda, pero que de alguna manera también le dan un complemento mayor, porque nos evita, cuando de la manera que nosotros lo necesitemos con el tiempo, pues contratar un seguro de asistencia en viaje, el propio seguro nos lo está dando de una forma automática y gratuita, lo cual pues puede ser muy importante para ahorrarnos un dinero cuando lo tuviésemos que contratar por otra vía diferente. Es bueno también revisar estas coberturas complementarias y adicionales dentro de los seguros, no ya tanto porque sea la protección fundamental del mismo, sino también para poder sacar todo el jugo posible y todos los beneficios que van ligados a estos servicios que las aseguradoras nos pueden presentar. En la próxima unidad vamos a analizar más a fondo, con detenimiento, las exclusiones y aquellas otras circunstancias especiales que debemos tener en cuenta dentro del seguro de hogar, que esperamos que sea, como siempre, de vuestra utilidad y de interés, y os agradecemos que estéis ahí. Muchas gracias. Hasta luego.